Este es su noticiero TN5 Matutino con Juan Carlos Sierra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de miércoles. Sean ustedes bienvenidos. De inmediato vamos con lo más importante suscitado en las últimas horas en la patrulla nocturna de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Comenzamos. Luego de varias denuncias en su contra, finalmente policías preventivos de la estación del barrio Los Dolores dieron captura a una banda de asaltantes que operaban en la capital completa a bordo de un vehículo tipo camión pequeño de color blanco y sometiendo a sus víctimas haciendo uso de pistolas de juguetes, las que les fueron decomisadas al momento de sus detenciones. Las primeras pistas sobre estos sospechosos de robo se obtuvieron en la colonia Kennedy, donde bajo la intimidación y violencia despojaron de sus pertenencias a varios peatones, principalmente a mujeres, a quienes quitaron sus carteras sin poderlas recuperar hasta el momento. Y debido a la alerta que sobre esta supuesta banda delictiva se había emitido en las diferentes policías de la capital, fue que agentes de la OMEP número 1 lograron reconocerlos y concretar la detención en el barrio El Guanacaste. Y en el momento preciso que los detenidos eran llevados a la posta policial, fueron reconocidos por varias de sus víctimas que se encontraban al frente en la fiscalía interponiendo las respectivas denuncias por el robo del que habían sido objeto momentos antes. Y por lo reciente del caso, ocurrido alrededor de las 3 de la madrugada, aún no se tienen los nombres oficiales de los ahora imputados, mismos que se espera sean presentados en el transcurso de la mañana. Y por los cotidianos casos de violencia intrafamiliar, anoche le tocó el turno de pasar 24 horas encerrado en una celda y recibir medidas cautelares a Giovanni Caldera Fonseca, luego que fuera denunciado por su compañera de hogar de maltratarla física y psicológicamente. La detención la efectuaron policías militares. Pasamos a informar de la muerte violenta de la que fue objeto en horas tempranas de la noche un joven de 21 años en la colonia La Era de Tegucigalpa. El crimen contra este joven de nombre José Edgar Ortiz Rivera se dio en el momento que el ahora occiso salió de su casa para dirigirse a una pulpería que se encuentra a corta distancia, donde repentinamente se le acercaron dos sujetos portando armas de fuego, quienes sin mediar palabras y a quemarropa dispararon contra su humanidad, matándolo en el acto. Y a la morgue del Ministerio Público ingresaron entre anoche y esta madrugada 3 cuerpos más con tipo de muerte violenta, aparte del joven asesinado en la colonia La Era. 2 se trata de ingresos procedentes de Intibucá. Uno fue identificado como Otilio Aguilar Lemus, de 23 años, quien fue encontrado en la aldea San Rafael de Colomoncagua en estado de descomposición, pues había sido muerto de manera violenta sin que las autoridades policiales o su familia se enteraran. El otro cuerpo que ingresó en el mismo viaje y vehículo se trata de una persona del sexo masculino no identificada. Y el ingreso más reciente fue el de Luis René Campos, procedente del Seguro Social de La Granja en la capital, también con tipo de muerte violenta. Y en nuestro recorrido por el principal centro asistencial público del país, captamos la llegada a bordo de un vehículo particular de un joven con lesiones graves, principalmente en la cabeza, que recibió al impactar contra el asfalto y un poste del tendido eléctrico, luego de sufrir un accidente en su motocicleta en el municipio de Guaymaca. Este paciente corresponde al nombre de Víctor Manuel Fernández, de 23 años. Y la cámara de la patrulla nocturna documentó el auge a partir de las primeras horas de la noche en la instalación de puestos de venta de flores, coronas, lápidas y de todos los productos alusivos al Día de los Muertos en los distintos mercados de la capital, principalmente en el Zonal Belén o Mayoreo de Comayagüela. Las ventas se extendieron hasta altas horas de la noche de ayer y continuarán desde horas tempranas de hoy, pese a que las celebraciones son mañana y el viernes. El desarrollo de esta venta se efectuó sin incidencia de relevancia a pesar de la hora y en los sitios donde se expusieron estos productos.
Y cerramos la patrulla nocturna de la capital con una denuncia ciudadana interpuesta por un guardia de seguridad que a diario ve cómo muchos conductores resultan perjudicados luego de caer en un tremendo bache que se ha unido con una alcantarilla sin tapadera al inicio del Boulevard del Norte en Comayagüela. Más información de la patrulla nocturna con Cristian Baide hasta la zona norte del país. Muchas gracias, Carlos. Buen día, Honduras. Iniciamos la patrulla nocturna de la zona norte con la detención de 2 personas que fueron deportados desde México por tener órdenes de captura. El subcomisionado Jorge Rodríguez Montoya, portavoz de la Policía Nacional a nivel noroccidental, informó sobre el proceso de captura. A raíz de la colaboración que hay en nuestra Policía Nacional de Honduras con la Policía Federal de México, se han hecho requisas, particularmente en la ciudad de Hidalgo, México, y se han encontrado 2 personas, 2 hondureños, que participaban en estas caravanas hacia la Ciudad de México y Estados Unidos que han salido de nuestro país. 2 de ellos han sido considerados personas con orden de captura por los diferentes delitos. En este caso, el señor Juan Carlos Nolasco Argueta, de 47 años, pierde una orden de captura por diferentes delitos, por el delito de asesinato en contra de 5 personas y su orden emitida en la ciudad de Trujillo, Colón. Y el señor Josué Villanueva Nufio, de 21 años, una orden de captura por reo, asimismo consumo de drogas y lo que constituye básicamente a varios delitos de acuerdo a la orden de captura que es emitida en la ciudad de San Pedro Sula. Los capturados serán presentados ante los juzgados correspondientes para continuar con el debido proceso en base a las leyes penales. Mientras que a la emergencia del Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula, una mujer fue ingresada con una herida de bala en su espalda. La dama, de nombre Sandra Yesenia Calderón, habría sido atacada por desconocidos en el sector López Arellano de Choloma Cortés, luego de que su vehículo se le dañara. En ese momento fue auxiliada por un automóvil particular para llevarla hasta el centro asistencial, donde anoche fue intervenida en uno de los quirófanos. También al mismo hospital fue llevado en una ambulancia de la Unidad Médica de Emergencias del Sistema 911 un joven que fue embestido por una motocicleta en la aldea El Carmen de esta ciudad. El ciudadano, de nombre Jonathan Josué Romero, de 21 años de edad, es un muchacho con retos especiales que se transportaba en una bicicleta en la calle principal del antes mencionado sector sanpedrano. De acuerdo con los paramédicos que lo asistieron, Romero sufrió escoriaciones y fuertes golpes en su cabeza y fue ingresado para descartar posibles fracturas en sus huesos. Este fue el resumen desde San Pedro Sula para la patrulla nocturna del Valle de Sula. Continúan a un monje desde la ciudad de La Ceiba. Muchas gracias, Cristian Baide. Iniciamos nuestra patrulla nocturna en la ciudad de La Ceiba y sus alrededores. La Policía Nacional, mediante operativo, recapturó a un prófugo de la justicia hondureña condenado a una sentencia judicial de más de 35 años de prisión. El mismo que fue recapturado en las últimas horas por parte de los elementos policiales, quienes durante días atrás realizaban diferentes operativos en las zonas aledañas al municipio de Esparta Atlántida. La captura se dio el día de ayer martes en horas de la noche por parte de los agentes policiales, quienes saturaron a través de operativos los diferentes sectores aledaños a esa localidad. El ciudadano corresponde al nombre de Gredil Noel Gutiérrez López, de 40 años de edad, originario de Churuteque, residente en la aldea Ceibita Guay de Esparta Atlántida. Y siempre en el campo policial, las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, mediante un comunicado, informaron que se dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva a 3 supuestos miembros de la pandilla 18 en esta ciudad de La Ceiba, que anteriormente habían sido capturados por diferentes delitos en posesión de dinero y droga, los cuales ya se encuentran en un centro cercano a la localidad recluidos. Mientras las autoridades del sistema de emergencia 911 han realizado diferentes atenciones, pero ninguna de estas de gravedad, y se mantienen al pendiente para brindarle el servicio a la población en los diferentes sectores aledaños a la zona atlántica del país. Y es que en las últimas horas en la ciudad de La Ceiba, según los entes policiales, no se han reportado hechos violentos, pero se mantienen al pendiente para brindarle la atención en los diferentes sectores de esta localidad. Hasta aquí la patrulla nocturna. Gracias por su sintonía. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Gobierno de Estados Unidos anuncia medidas para detener la inmigración. Y estas son precisamente con esta. Ciudades Carpa ha anunciado en las últimas horas el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
Tenemos la información más adelante y una noticia de último minuto, precisamente que tiene que ver con este tema. Por favor, a estar pendientes del elemento novedoso alrededor de esta caravana y quienes la han organizado o aparentemente la han organizado. Tenemos noticia de último minuto más adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en este último día del mes de octubre. Rapidito estaremos ya celebrando las festividades navideñas y de Año Nuevo y desde luego la Teletón. Este año la Teletón 7 y 8. Por favor, a estar pendientes de la información que se genere alrededor de este evento de amor. El evento de amor más importante de todos los hondureños. La Teletón, nuestra Teletón. Apúntate a la Teletón. Mientras tanto, buenos días a todos con estas imágenes del Boulevard Miraflores y desde luego el puente de desnivel. Hermosas imágenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos con las informaciones. Esta mañana resaltamos, llegan 2 hondureños en condición de deportados, quienes viajaban en la caravana de inmigrantes que van a los Estados Unidos. Fueron detenidos por autoridades mexicanas por tener fichas delictivas en Honduras. Además, informamos, tenemos todos los detalles alrededor de estas 2 capturas y desde luego lo que estaría pasando en las próximas horas con los posibles organizadores de la caravana. No empobrezcan un viaje destinado a fracasar, ha dicho en las últimas horas la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, Heidi Fulton, a los integrantes de la caravana de inmigrantes. Resaltamos, Alcaldía Capitalina convocará a licitación dentro de 2 semanas para la construcción de mega albergue para los capitalinos afectados por las lluvias. Resaltamos, crisis en el sector caficultor nacional. Precio del aromático en el mercado internacional cayó $7 en los últimos 2 días. De inmediato vamos con las informaciones. La periodista Maylin Paola Coto se encuentra con una familia precisamente en los bordos de El Pedregal, en la zona norte del país, precisamente en San Pedro Sula, para que nos informe por qué esta gente está siendo amenazada a un posible desalojo en los próximos días. Maylin, con usted, gusto en saludarle, buenos días. Juan Carlos, y es que en estos momentos le presentamos la triste situación que están pasando familias del bordo del Pedregal, que desde hace un mes están recibiendo unos papeles donde se les dice que tienen 24 horas para desalojar y ese plazo se vence hoy a las 9 de la mañana. Son aproximadamente 20 familias las que serán desalojadas esta mañana y muchos de ellos tienen de 19 a 35 años de vivir en esta zona. Vamos a dialogar con una de las afectadas. Señora, ¿cuál es su nombre? Marlene Sanabria. Cuéntenos, ¿cuál es la situación? La situación de nosotros es que los municipales a cada rato vienen a dejar los órdenes, citas, que los presentemos. Como no los queremos presentar, dicen que ahora los van a venir a desalojar. Tenemos 30 años de vivir en este sector. Yo no sé por qué ellos, nosotros le hemos dicho al señor que nos compren un solar para que nos reubiquen, lo vamos a pagar, ellos no quieren. Yo creo que ellos están actuando a la espalda del señor alcalde, porque el señor alcalde cuando vino nos dijo que no nos preocupara, que no iba a haber ningún desalojo, que él los iba a ayudar. Ahora que nosotros estamos yendo, nadie nos quiere atender la mano. Entonces hemos ido a pedir auxilio y nadie nos da, solo lo que dice la señora arquitecta, que somos desalojados y que nosotros pertenecemos a la área de la basura, que el medio ambiente. Nosotros no somos basura, somos hondureños. Como ellas son hondureñas, nosotros somos hondureños y le pido al señor alcalde que ponga la mano en ellos. Si ellos actúan a la espalda de él, que se dé cuenta el tipo de gente que mantiene trabajando en la municipalidad.
Estos papeles, estos papelitos, ¿desde cuándo se los han venido a dejar? Mire, estos papeles tienen más de un mes, de que cada 8 días, cada 4 días vienen a dejarlos estos papeles. Estos son los únicos que yo he guardado. Si yo les enseñara, tenemos más de 10 papeles que los están viniendo a dejar. 20 familias. 20 familias. Nosotros fuimos de las personas que fuimos desalojadas cuando eran los terrenos de la universidad. Tenemos 3 años solo de vivir en este lado. De vivir aquí en estos sectores tenemos 35 años. 35 años, y es que Juan Carlos, usted puede observar la realidad de ellos. Ellos viven en el bordo del Pedregal. Al otro lado están las grandes edificaciones y al parecer también ellos se habrían quejado porque dicen que no dan un buen aspecto a la ciudad. Sin embargo, esto no es de aspecto, Juan Carlos, es de humanidad. Estas personas no hacen un daño a nadie y ellos mantienen limpio este bordo del Pedregal. Sí, nosotros limpiamos porque la verdad que nosotros quien nos tienen, los tienen este problema es el señor de los edificios, porque como ya van a inaugurar el otro Con Center, ellos dicen que no quieren ver este tipo de gente. Entonces nosotros estamos pidiéndole al alcalde que nos ubique, que no queremos regalados los solares, queremos que por favor nos compre un lugar digno y nosotros, aunque sea haciendo tortillas, como dicen La Vida Mejor, los vamos a pagar. Y eso es lo que le pido al señor Orlando, que dijo Juan Orlando cuando vino él una vez aquí a inaugurar el edificio, que él nos iba a dar viviendas con la vida mejor. No tenemos vida mejor. ¿Por qué nos estamos emigrando a otros países a sufrir? Por la situación económica. No tenemos empleo. Somos personas de 50, 60 años. No nos dan empleo. ¿Y cómo podemos hacer para pagar una vivienda? Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Eso es lo que le puedo informar desde los bordos del Pedregal. Pero también, Juan Carlos, más adelante le estaremos ampliando sobre la operación Cuxtla, que en maya significa vida y que se está realizando aquí en la ciudad de San Pedro Sula. En breves minutos pues nos estaremos trasladando a cada uno de los puntos, pero esta mañana quisimos dar prioridad a este drama humano que están viviendo 20 familias. ¿Por qué? Porque operativos pueden haber todos los días, pero aquí lo que importa, Juan Carlos, es la vida de estas personas de la tercera edad, también de los pequeñitos que usted está viendo en estos momentos en este contacto. Van a ser desalojados porque la orden dice que hoy a las 9 de la mañana se vence el plazo. Esperemos que las autoridades estén pendientes de TN5 Matutino para que les den una solución. Vamos a finalizar con este contacto para que usted mire aquel niñito cómo juega con sus perritos inocente. Él no sabe lo que está pasando a su alrededor. Juan Carlos, con usted. Gracias a la periodista Maylin Paola Coto, que dicho sea de paso, hoy la queremos felicitar. En medio de esta cobertura periodística, también queremos dar gracias a Dios por un año más de vida de nuestra queridísima compañera Maylin Paola Coto, que hoy está arribando a un año más de existencia. Maylincita, como le decimos, China, también como le decimos, muchas felicidades, que Dios le conceda más años para bien, primero de su familia y desde luego para tenerla aquí como parte del equipo periodístico de la Corporación Televicentro de TN5 Matutino. Muchas, pero muchas felicidades. Vamos con noticias de último minuto, tal como lo decía la periodista Maylin Paola Coto. Se está llevando a cabo la operación Cuxtla. El Ministerio Público emprende acciones contra el sicariato e implicados en muertes violentas en todo el país. Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público, bajo la coordinación de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, ejecuta en todo el país la operación Cuxtla, mediante la cual busca que recaiga todo el peso de la ley sobre personas y estructuras criminales ligadas al sicariato y a licitaciones o a ilícitos, penales como el asesinato, femicidios y homicidios. En ese contexto, diferentes fiscalías especiales, fiscalías regionales y locales, la Unidad de Operaciones Especiales del Ministerio Público, en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Dirección Policial de Investigación, Policía Nacional Preventiva, Policía Militar del Orden Público, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Fusina ejecutan una serie de allanamientos, capturas y actividades de carácter operativo en contra de autores,
de muertes violentas. Destaca en el marco de la operación Custal una considerable cantidad de requerimientos fiscales por casos relacionados a crímenes contra niños, mujeres, miembros de la diversidad sexual, líderes de pueblos indígenas y personas pertenecientes a otro tipo de grupos sociales vulnerables, algunos de ellos víctimas de violencia que generan organizaciones como las maras y pandillas y otras a causa de abusos de miembros de fuerzas del orden, seguridad y defensa. También se tiene previsto dar seguimiento a casos de aborto, mala praxis médica y muertes de tránsito con dolo eventual. Por otra parte, a nivel nacional, el Ministerio Público tiene planificado realizar labores de prevención en lo que respecta a los delitos contra la vida, con especial énfasis en hacer conciencia a la población sobre la importancia de no impedir el Ministerio Público hacer los levantamientos de cadáveres en una escena del crimen, así como la práctica de autopsias médico-legal, entre otros temas. Esto incluye jornadas de centros hospitalarios, escuelas, entidades públicas y municipalidades con fuerzas vivas y operadores de justicia. La operación Custal, por tanto, se propone avanzar en la represión, en la prevención de los delitos contra la vida. Esta mañana, el Ministerio Público han puesto en marcha esta operación denominada Custal, que tiene como objetivo emprender acciones contra el sicariato e implicados en muertes violentas en todo el país. Pausa comercial y venimos. Gracias por continuar con nosotros. El presidente Donald Trump anunció otras medidas de migración a pocos días de las elecciones de término medio. También está miles de soldados en la frontera y ahora quiere internar en carpas a las personas que lleguen en busca de asilo político. Estas son las tropas que van rumbo a la frontera con México para frenar lo que el presidente Donald Trump llama la invasión. 5.200 efectivos buscan intimidar a quienes intenten cruzar la frontera, pero eso no es todo. Vamos a construir ciudades de carpas en todas partes, dijo Trump. Su plan es detener en carpas a quienes pidan asilo y evitar que entren al país mientras tramitan su gestión. Puede ser meses o hasta años que las personas están ahí en las ciudades de carpas, porque cada caso demora a lo mínimo 90 días el primer y una otra Lo que busca Trump no es barata. La ciudad de Carpas en Tornillo, Texas, le está costando a los contribuyentes por lo menos $367 millones en los últimos 3 meses del año, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Las ciudades de Carpas y el envío de miles de tropas son armas de intimidación que al parecer no disuaden a la mayoría de los que viajan en la caravana. ¿Te da miedo? No, miedo lo perdimos desde que salimos de Honduras. No llevamos miedo. Claro que vamos para allá, no importa lo que ellos digan. El rol militar será limitado. Los militares no pueden por ley detener, investigar, realmente hacer mucho. Hasta el momento el Pentágono no tiene información sobre el costo de esta operación que incluso le dobla el número de tropas estadounidenses en Siria. En la frontera de Estados Unidos con México habrá 7.000 soldados, en Irak 5.200, en Siria 2.000. Aún faltarían unas 900 millas para que la primera caravana llegue a la frontera con México. Se desconoce si logrará su objetivo, lo que demoraría entre 3 y 6 semanas. En Washington, Claudia Uceda, Univisión. Y sigue la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Honduras, pidiéndole o haciendo conciencia a los miembros de la caravana en las últimas horas. La señora Heidi Fulton ha escrito en su cuenta de Twitter lo siguiente: miembros de la caravana, no se empobrezcan en un viaje destinado a fracasar. Aprovechen un retorno seguro del gobierno de Honduras o el plan de casa de gobierno de México, que te proveerá atención médica, empleo temporal y escuela para menores de edad. Ha dicho en las últimas horas la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Honduras. Y
la segunda caravana de inmigrantes ya avanza por Chiapas, al sur de México. Pero autoridades mexicanas dicen que muchas de estas personas son problemáticas, a diferencia de los que integraban la primera caravana. No dejan de llegar migrantes a la frontera entre México y Guatemala, una zona cada vez más vigilada. Hoy, unos 300 salvadoreños aparecieron en Tecunumán, la ciudad guatemalteca junto al río Suchiate. Nos dimos cuenta de las demás caravanas, pero siempre veníamos con el objetivo de no hacer desorden. Es que la violencia del fin de semana dejó marcados a todos los migrantes que quieran cruzar ahora por este país. La segunda caravana de hondureños, los protagonistas del enfrentamiento, siguen su camino hacia el norte. Su jornada comenzó de madrugada e incluso a esas horas nos repitieron que no buscan hacer el mal, como insisten las autoridades mexicanas. Porque todos venimos por el mismo sueño, a luchar por nuestras familias. Porque si fuera así, entonces mejor los quedamos allá revueltos con los delincuentes. Pero los policías que los cuidaban no los ven como a los migrantes de la primera caravana. Entre ellos mismos notan de que vienen personas agresivas que a lo mejor vienen fumando o inhalando alguna sustancia. El subjefe del operativo de esta noche hasta pide más vigilancia para los más de 1.500 centroamericanos que caminan por Chiapas. Hay que tener más cuidado porque pueden hacer bandas o salirse del orden. Este día para la segunda caravana fue difícil, mucho sol y avance lento. Iba todo tipo de gente, así, hay veces que hay desorden, ¿va? Íbamos gente formal, que no queremos hacer relajo, ¿va? Porque no todos llevamos las mismas mentalidades, ¿va? La segunda caravana piensa dormir aquí, en Tapachula, en el Parque Central, una ciudad apenas unas 24 millas de la frontera. La llegada de tantos extranjeros del sur tiene a los mexicanos con los sentimientos encontrados. Uno temor porque no sabemos las ideas que traen, como viene gente buena, viene gente mala. Son los mismos rostros de la caravana pasada, los mismos rostros en el sentido de gente que ha salido empujada por su situación de marginación, de pobreza y de violencia que viven en sus países. En Tapachula, Chiapas, México, Jessica Cermeño, Univisión. Y precisamente sobre las personas que acompañan esta caravana o que integran esta caravana, en las últimas horas se ha dado a conocer que han retornado al país en calidad de deportados 2 hondureños, precisamente con antecedentes penales. Fueron capturados por las instituciones, en este caso de seguridad, mexicanas, y desde luego llegaron anoche aquí en el país. Más temprano el periodista Cristian Baide desde San Pedro Sula nos informaba en la patrulla nocturna. A raíz de la colaboración que hay en nuestra Policía Nacional de Honduras con la Policía Federal de México, se han hecho requisas, particularmente en la ciudad de Hidalgo, México, y se han encontrado 2 personas, 2 hondureños, que participaban en estas caravanas hacia la Ciudad de México y Estados Unidos que han salido de nuestro país. 2 de ellos han sido considerados personas con orden de captura por los diferentes delitos. En este caso, el señor Juan Carlos Nolasco Argueta, de 47 años, pierde una orden de captura por diferentes delitos, por el delito de asesinato en contra de 5 personas y su orden emitida en la ciudad de Trujillo, Colón. Y el señor Josué Villanueva Nufio, de 21 años, una orden de captura por reo, asimismo consumo de drogas y lo que constituye básicamente a varios delitos de acuerdo a la orden de captura que es emitida en la ciudad de San Pedro Sula. Los capturados serán presentados ante los juzgados correspondientes para continuar con el debido proceso en base a las leyes penales. Y siempre sobre este mismo tema, las recientes detenciones de hondureños migrantes por supuestas agresiones a policías federales en México preocupa a ciertos sectores de Honduras, de Guatemala y desde luego de El Salvador, y piden no generalizar este tipo de acciones. Tras la reciente denuncia por parte de la Secretaría de Gobernación de México, quien señaló en un comunicado que 2 hondureños fueron arrestados el pasado lunes tras realizar supuestos disparos con una pistola contra policías de un poblado del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala y mismos que eran parte de la caravana migratoria, esta situación preocupa a miembros del Observatorio de Migración de Honduras, quienes piden no generalizar este tipo de acciones contra los migrantes. Lo que sí se debe de tener muchísimo cuidado es generalizar que estas personas
personas, es decir, la conducta de 2 personas o la conducta de un grupo que está dentro de la caravana o que se le presume es parte de la caravana, pues definitivamente no debe de criminalizar como tal al resto de las personas, ¿no? Yo creo que aquí es el cuidado que se debe tener sobre que hay historias verificadas de personas que están huyendo por muchísimas causas que sabemos que son causas que generan migración. Según las autoridades mexicanas, los hombres de 17 y 22 años de edad dispararon aparentemente a oficiales de la Policía Federal en un poblado de Ignacio Zaragoza, ubicado en los márgenes del río Suchiate que separa los dos países. Por su parte, el director de la Casa del Migrante en Guatemala denuncia el atropello de los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas a quienes integran estas caravanas. México en este momento está acusando a los migrantes hondureños por el hecho de que supuestamente han agredido a las autoridades mexicanas. Esto nos hace reflexionar de que realmente el gobierno mexicano quiere encontrar un motivo para cerrar y criminalizar a los migrantes en esta frontera. Condenamos todas las acciones violentas de parte de las autoridades en contra de los migrantes. Si estos hechos ocurrieron como señala la autoridad azteca, los migrantes deberán ser penalizados, por lo que analistas piden tratar con pinzas este tipo de acciones para no generalizar a un grupo como tal. Es que por la territorialidad de la ley penal, si hubo algún hecho delictivo en suelo mexicano, pues sea hondureño o de otra nacionalidad, serán las autoridades mexicanas las que tendrán que iniciar las diligencias correspondientes, y estos hondureños en todo caso están sujetos a la ley penal mexicana y en todo lo que la ley indique. Me parece que no se puede generalizar por un hecho que quizás pueda ser incluso aislado a lo que es la caravana de migrantes, que lo que busca es una mejor oportunidad y no causar un problema, ni mucho menos creo yo que lo que busquen es cometer actos delictivos en otros países. Ana Gabriela Rivera, Telenoticias. La noticia del día es presentada por El Gallo Más Gallo. Compare y compruebe. Y atención, mucha atención a la noticia de último minuto que hemos tenido acceso en las últimas horas. Uno de los supuestos o el supuesto coordinador u organizador de la primera caravana que ya se encuentra en México, el exdiputado Bartolo Fuentes, ha salido del país. Ha ingresado al territorio salvadoreño, aparentemente, según él, huyendo porque en las próximas horas se le estaría dando ya a conocer una orden de captura o por lo menos un requerimiento fiscal interpuesto en las próximas horas por el Ministerio Público para que después se ordene orden de captura en contra de él. Según la información preliminar y desde luego confirmada esta mañana por el propio Bartolo Fuentes, esta es la razón lógica o la razón primordial, mejor dicho, por el cual ha tomado la decisión de abandonar el país. Sin embargo, hay otras versiones que argumentan que su presencia en El Salvador es para reunirse con miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Esta mañana hacemos comunicación precisamente con el exdiputado y coordinador u organizador de la caravana de inmigrantes que ya están en México, Bartolo Fuentes, desde El Salvador, donde está pernoctando en estos instantes producto de lo que le hemos informado. Bartolo, gusto en saludarle, gracias por atendernos esta mañana, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué es lo que mencionaba usted del New York Times que no logré captar? Le consultaba, es cierto, nos confirma que usted está abandonando el país o abandonó el país en las últimas horas porque tiene temor de que pueda ser capturado aquí en Honduras. Eso sí, ¿verdad? Yo salí ayer de Honduras, siento que estoy siendo perseguido, ¿verdad? Y es una persecución política, pues, no es una persecución penal. Yo no he cometido ningún delito. He escuchado las acusaciones que hizo la canciller de la República, he escuchado a otros funcionarios repetir una y otra vez las mismas acusaciones sin ningún fundamento, y
en Honduras es un país donde no se respeta la ley en lo absoluto, y vemos que esta gente presa por presunciones, ¿verdad? Que vemos todo lo que ha pasado en Honduras me hace a mí temer por mi seguridad. Si se ha violado la Constitución de la República, ¿verdad?, para usurpar la presidencia de la República, ¿qué cosa, qué ley no podrían violar para llevarme a mí a la cárcel, ¿verdad?, y cumplir con los deseos que tiene el presidente de Estados Unidos de ver acciones contra los supuestos organizadores y promotores de un fenómeno social, ¿verdad? Ese es un fenómeno social que no lo quieren aceptar, es otra cosa. Es como que yo diga, bueno, no, si ya investigué yo, ¿verdad? Y el que provocó el huracán Mitch hace 20 años fue Juan Carlos Sierra, ¿verdad? Y yo acuso, y entonces un fenómeno natural le quiero buscar un responsable. Entonces en Honduras peligra uno. Hay gente presa injustamente, y Bartolo, hay perseguidos en Honduras, y yo me considero uno de ellos. Bartolo, ¿y usted tiene entendido de que hay o se estaría librando orden de captura en contra suya aquí en el país? Yo creo que sí. ¿Por qué? El Ministerio Público no actúa de acuerdo con la ley. ¿Por qué cree que sí? Cuénteme. Pero porque ya he visto todas las acciones que hacen. Capturan a gente, ¿verdad?, que no tienen ellos ninguna prueba y los meten presos. Estoy viendo ahorita, después de las protestas contra el fraude electoral, allí en Progreso, tienen judicializados a 24 muchachos que estaban a 5 kilómetros de un lugar donde destruyeron un semáforo, y a ellos, porque andaban con el cacerolazo, los toman presos y los tienen judicializados, acusados de un hecho que no tenían absolutamente nada que ver. Entonces, y así le puedo mencionar un montón de casos de gente que la tienen incluso en la cárcel. A Edwin Espinal lo tienen allá en una cárcel de máxima seguridad, acusados de delitos que no tienen ningún fundamento, sino que son acusaciones políticas, y a mí me están acusando, ¿verdad?, por persecución política, porque ninguno de ellos, y yo quiero que alguien se atreva, que lo siguen haciendo públicamente, a ver, así como lo hizo Jesús Mejía allí en un canal de televisión, que diga, sí, Bartolo Fuentes es coyote y está cobrando, y que lo diga en un medio de comunicación, para sumarlo a la lista de las personas a las cuales voy a querellar, voy a llevar a los tribunales para que me prueben. Jamás, yo jamás he sido coyote, ni pretendo serlo, jamás le he cobrado a una persona, jamás he hecho lo que ellos pretenden acusarme, ¿verdad? Pero en Honduras no se respeta la ley, Bartolo, ni siquiera la Constitución de la República. Perdón que lo interrumpa, Bartolo. ¿Por dónde salió usted en las últimas horas? Yo salí por el Amatillo ayer. Y ahí mismo, mire, si solo me bajé del carro de las personas que me acompañaban y me fui a hacer fila, y ya un tipo de migración, que después ahora me han averiguado, ¿verdad?, que es un activista del Partido Nacional, se salió de su oficina y se vino descaradamente a parar ahí a tomar fotos de las personas que andaban conmigo y a tomarme fotos a mí, ¿verdad?, hasta haciendo acercamientos. Y luego una actitud desafiante. Y cuando quiero hacer el trámite de inmigración, igual me dicen que hay una alerta de salida. ¿Alerta de salida por qué? Yo no tengo ni una orden judicial en mi contra. Entonces, ¿qué significa? Que están preparando o que están siguiéndome, que me están persiguiendo sin tener ningún juicio hasta ahora en contra. Mire, entonces, usted argumenta... tengo que ponerme a salvo, porque después en una cárcel de máxima seguridad no va a poder Juan Carlos Sierra entrevistarme. Que ese es su temor, Claro, que vaya a ser enviado a las celdas. Mire, una consulta, ya que usted hablaba en primera instancia o al inicio de esta entrevista sobre el New York Times, le pregunto esto, ¿qué ha dicho el New York Times en las últimas horas? En Tegucigalpa, un miembro prominente de la oposición fue a la Embajada de México y amenazó con enviar varias caravanas si la situación en Honduras no cambiaba, de acuerdo con 2 funcionarios mexicanos de alto nivel.
¿Usted sabe quién es este miembro prominente que dice el New York Times de la oposición que fue a la Embajada de México? En lo absoluto. Usted para no, nada. usted no y no fue. me extrañaría que el New York Times también esté partiendo de chisme, porque ahora de los chismes, de los chambres en las redes sociales hacen noticias sin investigar, ¿verdad? Ya he visto yo titulares que elaboran con base a cosas que circulan en redes sociales y que no tienen ningún fundamento. Dígame algo, no sé si precisamente sobre esta información que ha trascendido y que, dicho sea de paso, yo le hice esa consulta ayer y que sería bueno que lo aclarara. ¿Se está reuniendo usted con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional con miembros precisamente de ese instituto político en El Salvador? No, para nada en absoluto. Yo hago mi salida y lo hago a ti de ese rumor de que yo venía a reunirme con diputados y no sé qué, ya me lo mandaron. A ver, que sea ese periodista, y cuando ese periodista esté enfrente y diga de dónde saca esas palabras y esas especulaciones temerarias, entonces con él sí podemos hablar, pero con chambres de redes sociales no se puede, porque hay un tal Salvador Cerrito que dice que un pariente de él escribe en un tweet, está en Tecún, y que Bartolo Fuentes no sé qué. Esa yo creo que es una persona falsa, y creo que esa persona falsa sale de alguno de estas unidades que llaman call center, de los mismos del gobierno de Honduras, que se inventan estas cosas y que tienen esta campaña mediática de miedo en mi contra y en contra de las personas que defienden los derechos Una humanos. consulta, ¿por qué tomando en consideración que dice usted tener temor que en las próximas horas se pueda librar una orden de captura en contra suya, irse a El Salvador? Entonces, ¿por qué? ¿Se siente más seguro en El Salvador que en otro país de Centroamérica? No le digo que en El Salvador yo tengo, ¿verdad?, amigos, familia. Aquí yo pasé mis vacaciones, cuando yo estaba muchacho, aquí pasaba mis vacaciones, trabajando aquí en la frontera, ¿verdad? Yo aquí nací, Juan Carlos, en Huascorán. ¿Ya? Y en Huascorán, todos los que somos de Huascorán, ¿verdad?, tenemos gente amiga y familiares que viven del otro lado del río, de ambos ríos. Para nosotros aquí no hay frontera. Tiene un poquito de salvadoreño usted entonces, Bartolo. Claro, todos en Valle, todos en la zona fronteriza, ¿verdad? Nos reconocemos como lencas. Nosotros tenemos herencia lenca pipil. Eso somos. La frontera las inventaron los gobiernos posteriormente. Los seres humanos, ¿verdad?, nacimos en la Tierra, el planeta Tierra. Esa es nuestra estadía. Las fronteras son otra cosa. Muchas gracias a Bartolo Fuentes, exdiputado en el Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación. Muy amable, Bartolo. Vamos a estar desde luego en seguimiento, en comunicación permanente con usted sobre esta noticia o estos elementos noticiosos alrededor de su persona, cuando usted ha anunciado esta mañana aquí a través de TN5 Matutino que ha salido del país producto del temor que dice tener porque en las próximas horas podría librarse orden de captura en su contra. Y solo una última cosa, Juan Carlos, dígame. Para que me dé oportunidad a mí también, ¿verdad?, de que estando en libertad inicie las acciones legales en contra de los calumniadores, empezando por la Canciller de la República, porque yo sí voy a proceder contra ellos, porque la Fiscalía quiere basarse en declaraciones falsas de funcionarios y de esto para proceder en contra mía. Lo que tiene son declaraciones calumniosas, recortes de periódicos y pantallazos de las redes sociales. Es lo único que tiene la Fiscalía y no va a poder tener nada más. Pero si estoy en la cárcel no me puedo defender, porque no me van a dar medidas sustitutivas, ¿verdad? Entonces, en libertad nos vamos a ver la cara y voy a desenmascarar a todos los que me están calumniando y persiguiendo políticamente ahora. Y muchas gracias a usted. Muy amable, gracias, Bartolo Fuentes. La noticia del día fue presentada por El Gallo Más Gallo. Compare y compruebe. Y esta mañana tenemos comunicación desde los Estados Unidos con la abogada Tania Silva desde Houston, Texas, vía Skype, para que nos dé elementos alrededor
de lo que podría pasar a muchos hondureños que pretenden llegar de forma ilegal a los Estados Unidos, especialmente a estos hondureños que son integrantes de la caravana, de la primera caravana que ya está en México. Gracias, sea usted bienvenida, abogada, muy amable, muy gentil por atendernos y desde luego en esta conexión que hacemos con usted en vivo esta mañana desde la ciudad de Houston, en Texas. Muy amable, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Es un gusto, desde luego, tenerla acá y ojalá que no sea la primera, sino que sea muchas de las apariciones esta mañana, porque es bueno también dar a conocer, educar a la población, decirle a los ciudadanos hondureños que pretenden viajar de forma ilegal lo que se van a encontrar llegando hacia los Estados Unidos, o por lo menos en esa aduana enorme que desde luego en este caso, y hablo de los compatriotas que están en esta primera caravana, ¿qué se puede esperar? ¿Qué es lo que puede suceder en los próximos días, en las próximas semanas con estos hondureños? Cuando miembros de esta caravana llegan a la frontera, lo que piensan hacer, no van a permitir que crucen el río, que crucen ilegalmente. Allí es donde piensan poner a las tropas. Van a tener que reportarse en el puente. Y allí van a tener una mini entrevista en la que se va a aclarar si realmente calificarían para asilo o no. Muy importante que nada más el venir acá a Estados Unidos buscando una vida mejor, realmente se entiende, obviamente, esa desesperación, pero desafortunadamente nuestras leyes de extranjería y naturalización acá en Estados Unidos no le van a dar papeles a estas personas. Y como lo mencionaban temprano aquí en el programa, estas ciudades carpas van a ser donde usted, si llega a esa caravana y no califica, se va a quedar. O peor aún, puede ser aquellos que sean adultos que les den cargos de felonía y pasen a una prisión federal, que ya no es ni siquiera un centro de detención de migración, sino una prisión. Y efectivamente, a pesar de que ya han reunido a muchos de esos menores de edad, las personas que lleguen con menores de edad los van a separar nuevamente, o al menos eso es lo que tememos, o esas son las amenazas de la administración para la caravana. No va a haber el derecho a fianza en la que muchas personas se están basando o tienen la esperanza de que van a recibir esa fianza. Es muy probable que eso ya no exista o que ya no sea una posibilidad para los que vienen en la caravana. Precisamente, al no tener ese derecho a fianza, ¿qué estaría pasando con ellos entonces? Prácticamente estarían siendo trasladados a una prisión federal o precisamente a estas carpas que ha anunciado el propio presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que estaría sucediendo con estos compatriotas, abogada? Aquellos que les den cargos de felonía, que es muy probable que lo van a hacer, van a pasar su sentencia, que va a ser de 3 a 9 meses, dependiendo si es la primera vez que vienen a Estados Unidos, en una prisión federal. Aquellos que no les den cargos de felonía, entonces van a ser detenidos ya sea en un centro de detención o en una de estas ciudades carpas, que realmente son centros de detención, pero es mucho más rápido a construir un edificio, pues edificar una carpa, ¿verdad? Por eso es que están haciendo eso, porque ya están previendo que tantas personas van a llegar que no van a calificar para asilo o para ningún tipo de beneficio migratorio. Entonces, esas van a ser las únicas dos opciones. O van a quedar detenidos esperando a ver a un juez, que eso puede durar meses, en algunas situaciones hasta años, o van a pasar primero su tiempo, su sentencia en una prisión federal, que es de lo peor que tenemos acá en Estados Unidos. Va a estar con criminales y después va a ser trasladado a un centro de detención. Pero sí preveemos que no van a calificar para una fianza, y muchas personas en eso se están basando, porque al día de hoy sí, muchos inmigrantes sí calificarían para una fianza, pero al parecer esa va a ser una de las condiciones que la administración está dando para aquellos que vengan en la caravana. No les va a ir bien, hay que ser claro, ¿verdad? Así es. Nuevamente no, y como le digo, repito, estamos en solidaridad con ellos. Yo lo entiendo como hondureña también, esa desesperación, pero desafortunadamente la mala información que les han dado, la falsa esperanza, y
me da pesar decirlo, pero sí concuerdo con lo que ha dicho la embajada, y que sí es un camino que va a llegar al fracaso para muchos, quizás para la mayoría de ellos. Gracias por sus reflexiones, gracias por sus conceptos, gracias por sus conocimientos compartidos, porque definitivamente de una u otra forma queremos que la población sepa la realidad, esa realidad dura, difícil, pero es la realidad que se abstiene de viajar de forma ilegal hacia los Estados Unidos para que no sufran. Abogada, muchas gracias, y desde luego le invito a que a partir de ahora en adelante esté con nosotros, porque queremos que la población, especialmente aquellos familiares que tienen sus parientes en los Estados Unidos, se den cuenta, y que desde luego los que están en Estados Unidos y que nos ven a través de nuestras plataformas, de nuestras diferentes plataformas en esa gran nación, pues puedan hacer sus preguntas y desde luego ustedes se las puedan contestar en un futuro. ¿Le parece? Claro que sí, sería un placer. Muchas gracias a la abogada Tania Silva, experta en temas de inmigración desde Houston, Texas, acompañándonos esta mañana con sus criterios, con sus pensamientos alrededor de esta problemática que atraviesan nuestros compatriotas que están integrando esta caravana. Nosotros vamos a una pausa comercial, regresamos, no nos cambien. Un año más Óptica Popular dice presente a la Teletón con el promo Teletón de un kit de un paño para lentes y un cargador auxiliar con una donación de 200 lempiras y que ya está disponible en todas las sucursales de Óptica Popular a nivel nacional. Sí, ya es el tercer año, estamos muy agradecidas con la Teletón y con Televicentro por permitirnos ayudar a nuestros hermanos hondureños por este medio. Este año creamos una promo Teletón que es una batería para los celulares auxiliar y un pañito con el logo de la óptica y el logo de la Teletón, porque siempre estamos unidos con la Teletón. Una manera diferente de sumarse a esta causa de amor, misma que es reconocida por las autoridades de Teletón. Este pequeño kit que tiene una toallita para limpiar los anteojos, pues obviamente identificándose con los productos que ellos venden, pero también una batería y un cargador de celular, pues que es tan útil para nosotros que nos hemos vuelto tan dependientes del celular. Y como queremos estar conectados todo el día, ¿verdad? Siempre queremos andar uno en el bolso, en la cartera. Así que creo yo que Óptica Popular le ha dado en el clavo este año a esta telepromoción que yo creo que va a ser muy bien aceptada por los hondureños. Son 60 millones de lempiras la meta para este año. La totalidad de lo recaudado por Óptica Popular será entregado el día del evento. Kelvin López, Telenoticias.